Pero yo les comentaba en el bloque anterior que íbamos a tener oportunidad ahora de charlar con quien es doctor en economía, economista de nuestro medio de Salta, a su vez es diputado provincial y ahora es presidente del partido Ahora Patria. Estoy hablando de Julio Moreno. Se viene hablando mucho en estos últimos días y es más, se han tomado medidas desde el gobierno provincial y en otros ámbitos, porque dice, tenemos que bajar el costo de la función pública. No puede ser que la función pública nos cueste tanto. El costo de la política es elevado, lo bajemos y demás. Estamos haciendo lo correcto porque por ahí uno habla con gente y dice, che, y si yo le restringo un poco a ceremonial, ya estoy contribuyendo con el costo de lo que es el Estado. Lo queremos charlar con el doctor Julio Moreno. Es nuestro invitado telefónico, ya está en línea, me dice la producción, así que le doy la bienvenida y le agradezco como siempre la deferencia para charlar con nosotros. Doctor Moreno, ¿cómo te va? Muy bien, Daniel, un gusto de escucharte. Gracias, igualmente, gracias por tu gentileza de siempre, Julio, de charlar con nosotros. Daniel, es un placer. Bueno, igualmente. Bueno, Julio, ¿cómo es este tema? Porque la gente por ahí dice, che, yo creo que esto es maquillaje, es cosmetología. ¿Qué es lo que hay que hacer para, de alguna manera, que el tema de la reducción del gasto, de la gestión y de la política, bueno, tenga resultados contundentes y efectivos, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer? Mira, Daniel, antes que nada, te voy a comentar, justamente estuve viendo hoy día los números del presupuesto de la provincia de Salta del año pasado, que sí, es el presupuesto que está vigente. Que está vigente, exacto. ¿Y cuáles van a ser los números del presupuesto del año 2020 cuando se apruebe el presupuesto de la Nación? Recordemos, no quiero marear tampoco con muchas cifras, pero el presupuesto de la provincia para el año 2019 era de 76.609 millones de pesos. Sí. Si a ese presupuesto, Daniel, lo actualizamos con el coeficiente de la inflación de este año, sí, más la inflación programada para el año que viene, o sea, estamos en un 73%, más un 40 y pico por ciento de este año, prácticamente este presupuesto se duplicaría. De 76 sería más o menos, para que tengamos una idea, a 164 millones de pesos. 64.000 millones estamos hablando, ¿no? 164.000 millones, trabajando exacto, solamente con la inflación. Perdón, Julio, te cuento que acá tengo justamente ese presupuesto, tengo los números que estás hablando, te digo para que lo podamos ir siguiendo, vos desde allá, yo desde acá, y le sea lo más clarito a la audiencia, ¿sí? Así que sí, continúa, por favor. Bueno, lo hemos actualizado en base a la inflación. Si a ese importe lo pasamos a dólares a la fecha de la cotización, o sea, a enero del 2019, y lo pasamos a la cotización del dólar hoy a 60 pesos, tendríamos un importe muy parecido de 170 millones de pesos. Prácticamente es un poco más que el doble del presupuesto que en este momento tenemos. Yo pregunto, con el proceso recesivo que hay, con los grandes gastos que tenemos que pagar, ya después, si querés, tengo acá ya los gastos que tiene la provincia, sí. Hijos que tiene que pagar solamente de intereses de la deuda y eventuales juicios que puede llegar a perder. Este presupuesto creería que va a ser muy difícil de llegar a hacerlo por los números que estamos manejando y los números que se manejan en provincia, que no nos olvidemos también de la gran dependencia de más de un 70% de la coparticipación nacional. O sea, esos son números que a nosotros nos preocupan muchísimo. Duplicar el presupuesto de la provincia con la proyección de las inflaciones que ya hemos tenido el 19 y el 20, y por otro lado, la gran cantidad de gastos que se va a tener y las políticas de austeridad y de congelamiento de precios y demás. O sea, es una luz amarilla muy fuerte para los que están programando en este momento cómo va a ser el presupuesto y cómo van a ser los gastos, y ahí está un poco la explicación de por qué se tendrán que congelar determinados sueldos, pero me parece que es muy poco lo que se habla de congelar sueldos de determinados sectores de niveles políticos. Claro. Pero sí hay que empezar a pensar
cómo va a ser para disminuir gastos innecesarios, empezar de hablar de eficiencia, de eficacia, de sectores que puedan servir o no puedan servir, sin ir más lejos, por ejemplo, el Ministerio de la Primera Infancia, que ya tenemos varios chicos que se nos murieron. Bueno, hoy se murió, perdón Julio, hoy se murió una chiquita de 4 años, acabo de comentarlo. Exactamente. Así que fíjate vos, Daniel, que el Ministerio de la Primera Infancia para el año 2019 tenía un presupuesto de 420 millones de pesos. Repito, 420 millones de pesos. Yo pregunto, ¿qué pasó con ese presupuesto? ¿En qué se gastó? ¿Cómo se gastó? Y si todavía nuestros niños se nos siguen muriendo de hambre en una provincia que es una tremendamente productora de alimentos. Así que creo que hay que replantear muchísimas cosas del presupuesto 2019 de la provincia de Salta para empezar a dotar, darle más eficiencia, más eficacia y por supuesto ver cuáles van a ser los números definitivos que va a tener la provincia. Así que son números con luces amarillas que se van prendiendo y que yo personalmente no creo que aumente prácticamente el doble el presupuesto del año pasado con respecto a este año para la provincia de Salta. Así que este es uno de los temas que estaba analizando recién y justamente me preocupa muchísimo cuál es el estado real de situación financiera de nuestra provincia. Exactamente. Ahora, vos decías que tenés discriminado ahí, doctor Moreno, ¿cómo es el armado del tema del presupuesto? ¿Por qué no nos contás cuáles son, qué es lo que has preparado, qué es lo que tenés armado ahí? No, lo que tengo armado es, por supuesto, cuáles son los recursos, cuáles son los gastos. No te olvides que un presupuesto es un plan de gobierno, en donde te dice cuáles son los números, o cuánto es el importe que se va a gastar en cada una de las áreas que representa cada uno de los sectores que forma parte del gobierno, y por supuesto después va a depender de cada uno de la ejecutividad, de la productividad, de la eficiencia, de la eficacia de cada uno de los sectores. Fíjate vos que para el Ministerio Público del año 2019 tenemos 1.870 millones. Sí. La Cámara de Senadores tiene 503 millones, para que tengamos una idea. O sea, perdón, Julito, perdón. O sea, sí. Este ministerio que acabas de nombrar tiene más presupuesto que el Poder Legislativo. Y te digo, 1.870 a ponerle 1.200, porque entre la Cámara de Senadores y diputados da 1.200 millones. Sí. Este Ministerio Público, solamente el Ministerio tiene 1.870. El Ministerio de Turismo está muy parecido con el presupuesto que tiene el Poder Legislativo. O sea, el Ministerio de Gobierno tiene 2.464 millones de presupuesto, la Gobernación 608 millones, el Poder Judicial 3.116, y esos son los números, así muy por arriba. Sí. No quiero tampoco... no, claro, no, más o menos como un ejemplo, nada más. Pero te quiero decir de que hay ministerios que consumen muchísimo más dinero, pero muchísimo más dinero que otros poderes, en este caso el Poder Legislativo. Así que el planteo es ese, y que también otro de los temas también, Daniel, que me preocupa muchísimo, es las declaraciones de nuestro ministro de Economía de cuál es la deuda real que vamos a tener que pagar. Pero yo te voy a dar unos números un poco más grandes que ya figuran en gastos de que se tienen que pagar solamente de intereses, repito, de intereses. Nada más que intereses de lo que... Esto, a ver, lo aclaremos bien, Julio. Estos son los créditos, los préstamos que ha pedido la provincia. Claro, uno para el Fondo del Bicentenario, en el año 2020... vamos a tener que pagar 32.000 millones de dólares, 32 millones de dólares para... Nada más que de intereses. Es un préstamo de 350 millones que hasta este año vamos a pagar intereses. El año que viene sí vamos a empezar a pagar intereses más amortizaciones de capital. Hablo del Fondo del Bicentenario. Te hablo también del préstamo del Fondo de Reparación Histórica. Vamos a tener que pagar 21.764 millones de dólares solamente de intereses, porque recién el año que viene
vamos a pagar interés, vamos a empezar a pagar cuotas de amortizaciones de capital. Y por otro lado tenemos que pagar 113 millones en conceptos de capital e intereses de un préstamo de 400 millones que tenemos también, préstamos que se han pedido obviamente para el ejercicio de las funciones, por supuesto, del gobierno anterior. Ahora, a eso tenemos que agregar, Daniel, sí, la previsión de los juicios que se pueden perder que tiene la provincia. Te hablo de lo más importante, Lenjasa, bueno, pero hay algunos que ya están perdidos, Julio. Bueno, pero eso también van a ser juicios que se van a tener que pagar. Entonces, por un lado estamos pidiendo austeridad, estamos pidiendo que se congelen los sueldos, que realmente es necesario. Estamos todavía hablando sobre cifras que no conocemos, sobre números que no conocemos, pero las previsiones que se están haciendo creo que no van a ser suficientes para los montos que se van a tener que pagar. Así que, en definitiva, si analizamos la provincia de Salta, diría que es preocupante el estado que tiene la provincia y el estado de dependencia que va a tener con Nación, cuando en definitiva Nación ya dijo que no va a pagar, por ejemplo, el caso de la provincia de Buenos Aires, que tiene una deuda tremendamente grande. Así que, la verdad, son números para preocuparse, son números para pensar en qué y cómo va a ser para el gobierno para eficientizar. No sé si va a alcanzar que se congelen los sueldos de la clase política, o si va a alcanzar de que no se utilicen los autos oficiales o qué sé yo, gastos de teléfono, pero te diría que es un tema muy serio que nosotros tenemos que ayudar de alguna manera y contribuir, pero los números creo que son los que van a mandar en definitiva. Y además, Daniel, quiero aclararte que yo desde la función legislativa, en el año 2018, en mayo del 2018, un pedido de informes a la CAM que hicimos nosotros, al Poder Ejecutivo, qué es lo que pasó con el Fondo de Reparación Histórica, cuántas obras se hicieron, cuál es el estado de las obras, en qué se gastó y cómo se gastó, en el programa de mejoramiento de infraestructura y en el plan del Bicentenario. Hoy no hemos recibido ningún tipo de informes, Daniel, así que esto también es un tema que nos preocupa porque tampoco tenemos acceso a la información pública, y espero que ya la provincia se adhiera a la ley de información pública. Así que son temas preocupantes para la provincia y por supuesto Nación ya está haciendo algún tipo de ajustes que creo que van a ser bastantes por la cantidad de intereses que tiene que pagar y bueno, ver qué es lo que va a pasar con la refinanciación de la deuda de intereses. Así que este es un panorama, no me gusta hacer tampoco terrorismo, pero lamentablemente de la verdadera situación en este momento de la provincia y por supuesto del país. Son datos de la realidad, doctor Moreno, diputado Moreno, Julito, son datos de la realidad. Ahora, vos hacías hincapié de esto, ¿a dónde fueron este pedido de informe sobre el tema del Fondo de Reparación Histórico? ¿A dónde lo cursaron ustedes desde la Cámara, Julio? Yo lo pedí al jefe de gabinete, en ese momento el contador Yalabi, y hasta ahora no lo recibí, no recibimos absolutamente nada, o sea que tampoco tenemos información de que realmente cuando yo pido un préstamo, y un préstamo de la categoría, de la magnitud de esto, se supone que vamos a hacer obra de infraestructura, Daniel. Hoy seguimos tomando agua podrida, agua contaminante y con supuesto propenso a tener cualquier enfermedad que pueda venir. Bueno, ahí están los 4 chiquitos muertos, Julio. Los 4 chiquitos, más los brotes de salmonela, más todas las enfermedades que puedan venir y que son consecuencias justamente de la falta de inversiones que se han hecho. Así que es la preocupación que tenemos junto al contador Zapata de nuestro bloque ahora Salta, justamente para pedir y ver que se nos digan cuál es y qué es lo que se hizo con ese dinero y cuál es y en qué se gastó y cómo se gastó. Así que la verdad, hoy los hechos han superado los gastos, los números. Yo lo que puedo aportar es decirte, se pidió esto, pero quiero saber en qué se gastó, cómo se gastó, y la triste realidad habla de que los chicos han muerto, los brotes de enfermedades, y bueno, por supuesto, esa es la realidad que hoy estamos padeciendo en la provincia, ¿no? Así que eso creo que tenemos que reactivarlo y obviamente agradezco a Daniel que a través tuyo podamos hacerlo y hacerlo público, el conocimiento. Es la obligación que tenemos, porque yo hace cuánto, yo me acuerdo, ¿te acordás? A ver si mi memoria me juega una mala pasada.
A ver, vos capaz que te acuerdes, en tu carácter de diputado, recuerdo la audiencia, estamos charlando con el diputado Julio Moreno, doctor en Economía. ¿Te acuerdas que en algún momento el expresidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Manuel Santiago Godoy, dijo, cuando se iba a iniciar el periodo legislativo, no recuerdo si fue de este año, del año pasado o del anterior, que dijo, yo creo que me lo dijo acá, vamos desde la Cámara a exigir saber qué pasó con la plata del Fondo de Reparación Histórico. Y nunca pasó nada, nunca nadie, ustedes como diputados nunca supieron en qué se invirtió. Mira, Daniel, yo estaba también en la comisión bicameral del gasto público, que controlaba el gasto público. Tuvimos una sola reunión. Entonces eso te da la pauta de que tampoco le interesaba al Poder Ejecutivo que nosotros empecemos a investigar, empecemos a interiorizarse y empecemos a conocer cuál es la verdadera situación, primero de la provincia y después en qué y cómo se gastó los préstamos que en este momento seguimos pagando y lo vamos a pagar todos. Y el año que viene vamos a tener que pagar ya el capital, que estoy hablando de un préstamo de 350 millones de dólares y otro préstamo de 185 millones de dólares, que vamos a tener que pagarlos entre todos. Así que yo quiero ver las obras que están hechas, las obras que están plasmadas, para que de poder decir, bueno, se pidió este préstamo y estas son las obras y en esto benefició a tales y tales personas o a tales y tales producciones, y a tales y tales beneficiarios de todas estas obras. Pero bueno, lamentablemente, Daniel, es una crítica que la venimos haciendo desde hace bastante tiempo de nuestro sector, que no tenemos acceso y tampoco nos han dado esa información. Bueno, pero ahora está vigente. Yo, en mi carácter de ciudadano, no de periodista, de ciudadano, yo puedo exigir que el gobierno me dé los datos que yo quiero, porque está vigente la ley de acceso a la información pública, diputado Moreno, ¿o no? Sí, no, es nacional, ahora Salta se tiene que adherir a esa ley. Todavía no se adhirió la provincia. Sí, te aseguro, Daniel, que vamos a hablar de otra forma y vamos a hablar distinto, pero hasta que no se adhiera, no creo. Perdón, por eso, no está adherido todavía. Falta ese pequeño detalle que, bueno, espero que se haga muy rápido y que se adhiera y el gobernador se adhiera, porque él también está interesado en que se clarifiquen un montón de cosas y de gastos que se han hecho o de préstamos que tenemos y que lo va a tener que pagar en su gestión. Así que creo que es importante comunicar a la comunidad cuál es la verdadera situación de la provincia. Exactamente. Ahora, ante este panorama, y vos en base a tu experiencia, tu formación profesional, sos doctor en economía, pero también sos un hombre de empresas y todo lo demás, ¿cuál es lo que podés visualizar, no porque tengas la bola de cristal, sino con todos estos datos, sos un hombre de números, ¿qué le puede esperar a los salteños para este 2020 particularmente, Julio? Mira, Daniel, yo te diría todo con una sola palabra: preocupación. Este plan del primer semestre, que ya prácticamente tenemos terror al semestre, cuando se habla de semestre, de congelamiento de tarifas, congelamiento de sueldos, etcétera, tampoco sabemos de cómo vamos a hacer para bajar la inflación. No tenemos un programa ni un plan de gobierno. Estos son pequeños parches que quiero entender que esto va a servir para que se reactive el mercado interno, inyectándole dinero a los sectores más bajos para que consuman, y a través de ese consumo reactivar esa capacidad ociosa que tenemos o que tienen las empresas, que en definitiva eso va a servir para generar más consumo y de alguna manera más fuentes de trabajo y mayores ingresos por impuestos y demás. Pero el planteo es que no hay un plan definido, no hay un plan que nos diga vamos a trabajar con la inflación para tal cosa, vamos a apurarnos con las exportaciones. Fíjate vos que con las exportaciones lo único que se está hablando ahora es cómo recaudar más. Es el único objetivo de cómo aumentan los impuestos, las retenciones, en donde hay un problema muy serio para nuestro norte, que es un problema de competitividad y de productividad. Un flete de Salta a Buenos Aires es mucho más caro que el flete que es de Buenos Aires a cualquier parte del mundo prácticamente. Y por otro lado, la productividad.
que nosotros tenemos es mucho más baja que la productividad que tienen sectores de la pampa húmeda, que pueden de alguna manera pagar más o menos los aumentos de las retenciones. Creo que esos son temas que sí se tienen que resolver. Es un tema que nosotros como de acá, productores de Salta, tienen que empezar, o tenemos que empezar a luchar para que tengan algún tipo de sensibilidad los gobiernos, para decirle, bueno, a las producciones, por ejemplo, ya se hizo en otras oportunidades, a mayores de 500 kilómetros van a tener un precio distintivo sí. del gasoil. Sí, sí. Y fíjate vos que hoy los precios, el caso de precios cuidados, en toda la zona nuestra tenés un promedio de prácticamente un 7% por encima de los precios que hay en los centros de grandes consumos, que llaman de Buenos Aires. El precio del combustible, todas estas cosas ya desde el gobierno ya nos hacen sentir como ciudadanos de segunda, que en definitiva estamos en el mismo país y tenemos que pagar más por la misma cantidad o la calidad de insumos que podemos consumir. Así que nos dan una situación bastante difícil, Daniel, para competir, para producir, claro. Y por supuesto para consumir. Siempre estuvimos en desventaja. Tengo la consulta de un oyente. Me dice, lo escucho con mucha preocupación al diputado Moreno, y dice, ¿qué pasa si el Ejecutivo nunca responde a los pedidos de informe que ustedes hacen con respecto al tema del Fondo de Reparación Histórico? ¿Qué pasa si nunca le contestan? Hasta ahora no pasa nada, pero yo espero que el gobernador nos adhiramos a la ley de información pública, de acceso a la información pública, y poder, en definitiva, tener acceso y ver qué es lo que realmente se pasó. Así que, la verdad, te digo, Daniel, y decir a los oyentes, muchas gracias por la pregunta, en este momento lo único que nos queda es hacer público esta información y comentarles que tampoco tenemos acceso ni tampoco hemos recibido informes oficiales de lo que se gastó y cómo se gastó. Así que espero que en cualquier momento ya esta ley de acceso a la información pública sea adherida por la provincia, y sí vamos a tener acceso no solamente como diputados sino como ciudadanos. Como ciudadano, a la claro, calle, claro. como le dices. Ahora, esta es una pregunta porque lo desconozco realmente. Como diputado, ¿ustedes pueden reiterar el pedido de informe que le hicieron al Poder Ejecutivo que comandaba Urtubey, al de Gustavo Sáenz ahora? No, por supuesto que sí, podemos pedirlo, pero... digamos, el mismo pedido que le hicieron a Urtubey, que no le dieron bolilla, háceselo a Sáenz. Sí, por supuesto que sí, que se lo vamos a hacer, se lo estamos preparando con el contador Zapata, pero el planteo es ver la poca reacción, poco compromiso, o quizá la nada que no quieran darnos ningún tipo de información, porque saben que nosotros vamos a seguir investigando y nuestro tope, nuestros fines, vamos a evitar la corrupción. Así que nosotros estamos dispuestos a ver qué y en qué y cómo se gastó. Y si vemos cualquier hecho de corrupción que está aprobado, por supuesto lo vamos a denunciar. O sea, eso es un tema que en nuestro sector no se discute ni se va a discutir. Nuestro límite es la corrupción, así que creemos que cuando tengamos la información y si hay hechos de corrupción comprobados, por supuesto que los vamos a denunciar. Bueno, Julio, bueno, con respecto a todo esto que ha pasado, que lamentablemente hoy se suma una nueva víctima, desde el bloque, o mejor dicho, sí, desde su bloque, ¿van a pedir algo para que la legislatura, la Cámara de Diputados concretamente, se exprese con respecto a esto que pasó, o van a esperar el inicio del periodo ordinario de sesiones? Nosotros ya estamos preguntando, ya estamos pidiendo hacer pedidos de informes, pero más que nada quiero preguntarle al Ministerio de la Primera Infancia qué es lo que hizo con tanto dinero que gastó, o tanto dinero que tiene asignado, que tenía presupuestado, y por qué tenemos estas consecuencias. O sea, concretamente acá se ha creado un programa de la Primera Infancia que lamentablemente fracasó, y bueno, esa plata la tuvimos que pagar entre todos, pero lamentablemente quiero ver cuáles son las consecuencias, qué es lo que ha hecho, pero sí, pedirle qué es lo que pasa. Ahora, de acá para adelante, con esos planes alimentarios, etcétera, o lo que es lo que va a pasar con la cooperativa asistencial, yo creo que es otro trabajo, es otro compromiso por parte de este gobierno que eventualmente puede llegar a dar algún tipo de beneficio, pero sí tenemos que tomar en cuenta qué es lo que pasó con la experiencia que tenemos, o la experiencia que tuvimos, que realmente estos planes
que son planes de computadora, planes de escritorio, no dieron ningún tipo de resultado. Eso es lo increíble, yo lo decía al comienzo del programa, ¿cómo puede ser, no? Con el Ministerio de la Primera Infancia, los recursos del Fondo de Reparación Histórico, yo pregunto, ¿cuál es la tarea de los agentes sanitarios? No soy médico ni mucho menos, pero me supongo que habrá que hacer un replanteo de cuál es la labor que están desarrollando los agentes sanitarios, Julio, no sé, porque con ese presupuesto hay que ver cómo optimizarlo, esto que vos acababas de decir, ¿no? Claro, Daniel, si vos me decís que de ese presupuesto el 80% se gasta en sueldos, evidentemente ya empezamos mal. Claro, ¿qué queda, de 100 pesos, de 100 pesos, 72, 74, no recuerdo bien, pero por ahí, 72, 74, dijo el ministro coordinador Oute que van para gastos de salarios. Bueno, entonces ahí está el problema. O sea, si no queda gasto de gestión, si dedicamos a mantener empleados y que los empleados no se muevan o que se queden en un sitio porque o no tienen movilidad, no tienen combustible o no tienen lo que no tienen para poder moverse, evidentemente estamos en un problema muy serio. Porque voy a decir, bueno, pagamos sueldos, pero ¿cómo hacemos para ir a las comunidades, a los lugares más desprotegidos, para darle la contención a todos estos chicos? Y que después lo que estaba leyendo también, Daniel, de que no hay una ambulancia, se lo llevan no, el caso de esta chiquita que murió hoy, la trasladaron de Morillo en un vehículo, yo me imagino que será una camioneta, en la caja de una camioneta, que cuando llega la chiquita esta de 4 años que murió hoy en Orán, dice que por no haberla trasladado en una ambulancia, que no había, el cuadro clínico se agravó. Y vos decís, ¿cómo no va a haber una ambulancia en Morillo? Por eso, Daniel, a eso voy. Si vamos a gastar todo gasto en personal y nada de gestión, nada de ambulancia, nada de eso, evidentemente eso es lo que pasa. Y esta nena, como vos decís, puede haber ido en la caja de la camioneta, los caminos tampoco son de lo mejor, los baches, y cada bache es un golpe de esta nena que se va recibiendo. O sea, por darte un ejemplo así de lo más simple y elemental, le dieron suero, la hidrataron. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es el primer tratamiento que le hicieron a esta criatura? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que empezar a investigar y ver cuáles son los responsables y por qué no actuaron como tendrían que haber actuado. Entonces, todo ese tipo de cosas, espero que este gobierno agarre la posta y realmente empiece a trabajar como se tiene que trabajar, combatiendo, en este caso, la desnutrición, combatiendo, no te digo la pobreza, porque es otro tema también que es bastante exigente para nuestra provincia, pero sí, por lo menos, estos casos extremos de chicos que se nos están muriendo por desnutrición. O sea, te hablo de lo elemental y después sí empecemos a hablar de eficientización, de generar fuentes de trabajo, de darle otra impronta a la provincia desde la producción y, por supuesto, la pobreza también tendrá que bajar. Así que son muchas cosas que tiene que hacer este gobierno y muchas cosas que el gobierno anterior no hizo, no dejó de hacer. Pero tendrá que rendir cuenta. Pero tendrá que rendir cuenta, porque ahí aparece la figura que siempre la charlamos con tu colega como contador público y como diputado, Carlos Zapata, cuando Carlos Zapata pone tanto énfasis en el tema del control de la hacienda pública. Es absolutamente necesario, porque no puede ser que ahora, vos acabas de contar, vamos a pagar casi 22 millones de dólares de amortización, de intereses del préstamo del Fondo de Reparación Histórico, pero lo más lindo es que no sabemos para qué se usa esa plata. Son 53 millones de 53 dólares, millones. Entre el Fondo de Reparación Histórica y el Bicentenario. Bueno, hay 53 millones en intereses nada más, y no sabemos qué pasó con la plata. Bueno, esas son las cosas que nosotros vamos a denunciar, Daniel. Queremos saber, tenemos que tener acceso a esa información y, por supuesto, haremos la denuncia que corresponda. Y bueno, si vemos responsable, también tendrá que ver la justicia cuáles son el grado de responsabilidad de cada uno de los funcionarios o qué es lo que pasó. Ese otro tema, la justicia. Esa es la realidad hoy que tenemos en la provincia. La justicia, otro tema, también otra gran asignatura pendiente.
Bueno, como siempre, doctor Moreno, diputado provincial Julio Moreno, un placer charlar con vos, siempre tan esclarecedor. Mirá vos los datos yo tengo acá anotados, los números, las cifras que nos pasaste, y realmente es para que uno lo tenga presente como ciudadano, y la posibilidad de que a través de ustedes en la Cámara de Diputados, bueno, se exijan las respuestas necesarias, porque no puede ser que con tamaña cantidad de plata que hay que pagar, los chicos se sigan muriendo por desnutrición y deshidratación, cuando esa plata se supone que era para combatir ese tema, para darle por lo menos no una solución definitiva, pero sí una solución parcial al tema. Así que bueno, te agradezco como siempre la deferencia con nosotros, mi querido sí, Daniel. Julio. Y después, bueno, estemos expectantes a ver qué es lo que pasa con el presupuesto. No, claro. Aparentemente no tenemos un número, pero en definitiva, por los números que yo estaba manejando, prácticamente se duplicaría el presupuesto de 2020, y que cosas que no lo creo que va a pasar, justamente por las grandes restricciones y los grandes trabas que se están poniendo. Así que va a ser un tema para tener cuidado. Para que lo tengamos presente y lo vamos a ir charlando hasta que llegue el momento del tratamiento. Como siempre, Julio, un placer charlar con vos. Te agradezco nuevamente la deferencia. Te mando un fuerte abrazo, mi querido amigo. Ha sido un gusto, Daniel. Saludos para vos, equipo, y por supuesto a toda tu audiencia. Gracias.